Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN, donde vamos a estar hablando sobre un auge deportivo que hemos ido experimentando en los últimos años en Chile. Cada vez más personas que buscan hacer deportes, actividades recreativas al aire libre, inscribirse en el gimnasio también, por ejemplo, pero eso también abre una pregunta y es: ¿qué diferencia hay entre verse bien y estar realmente bien? Esa es la pregunta que evaluaremos durante esta entrevista con Catalina Muñoz, quien es académica de la carrera de entrenador deportivo de la Universidad Andrés Bello, que ya vemos ahí en pantalla. ¿Qué tal, Catalina? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, todo bien, muchas gracias. Gracias a ti. Querían primero consultarte qué significa estar realmente bien, estar realmente saludable, y qué tiene que ver el término condición física con eso. Bueno, lo primero es entender la condición física, que finalmente, si lo traducimos como en palabras muy sencillas, es la capacidad que tenemos de poder realizar alguna actividad física, entendiendo la actividad física como cualquier movimiento voluntario que, por ejemplo, caminar o subir una escalera, etcétera. Y dentro de eso la condición física tiene distintos componentes como por ejemplo la fuerza, la capacidad aeróbica, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación, eh, la velocidad, etcétera. Entonces, si lo pensamos de cierta manera, todos estos parámetros, estos componentes reflejan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y en ese sentido, entonces, se traduce de cierta manera en salud. El Ujú. poder verse bien es parte, entre comillas, de la condición física si es que lo pensamos desde la composición Ujú. corporal, entendiendo la composición corporal como la cantidad, por ejemplo, de músculo que yo pueda tener, la cantidad de grasa que pueda tener y, por supuesto, también hueso, etcétera. Y en ese sentido, al final, la estética o el que tal vez se me marque un poco los abdominales, no refleja realmente el estado de salud. Claro. Em, y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de una persona que tenga sobrepeso, obesidad, Ujú. o que su IMC, su índice de masa corporal, esté alto, pero en realidad puede estar muy saludable porque tiene una muy buena condición aeróbica o que tiene mucha fuerza, versus una persona flaca, o estéticamente como aceptable socialmente, pero que tal vez no se mueve y que en realidad en su cuerpo no tiene una buena capacidad aeróbica o se Claro. cansa subiendo una escalera, etcétera. Sí, de hecho, dentro de estos componentes de la condición física, quería preguntarte si es la capacidad cardiorrespiratoria el más importante de estos. Lo pienso porque, bien, tú lo decías, cuando uno, por ejemplo, ya es un signo, si uno se cansa al subir un par de peldaños, o muchas veces uno, en el término estético o buscando en el fondo verse bien físicamente, lo que más se trabaja es fuerza de forma estática, pero uno no tiende a trabajar movimientos más aeróbicos. Entonces al momento de que te toca correr, por ejemplo, te ahogas. Entonces, ¿es esa capacidad cardiorrespiratoria el elemento más importante de la condición física? Es uno de los más relevantes Ya. y en salud y en investigación se han visto dos parámetros muy relevantes, o sea, dos componentes muy relevantes que se relacionan directamente con salud, que es la capacidad cardiorrespiratoria, capacidad aeróbica o cardiovascular, como quieras llamarla, y la fuerza. Son los dos componentes más relevantes que tenemos hoy día y que en términos científicos, por así decirlo, en investigación, son los parámetros que siempre nos arrojan mayor relación, por ejemplo, con la reducción de la mortalidad o con la reducción de enfermedades cardiovasculares, etcétera. Ujú. En ese sentido, la capacidad aeróbica finalmente nos habla de todo ese funcionamiento cardiovascular, porque esa capacidad se relaciona con mi capacidad primero de que pueda ingresar oxígeno, por ejemplo, de que yo pueda ese oxígeno transportarlo, que mis músculos lo utilicen y después obviamente eliminar el CO2 que pueda quedar. Entonces, es una función muy integral que habla de cómo están funcionando mi corazón, cómo están funcionando mis pulmones, cómo están funcionando mis músculos. Y evidentemente eso entonces se relaciona mucho más con salud.
Hay otro punto también, bueno, tú hablabas sobre el tema de la fuerza, la musculatura. Claro, antes se tendía a pensar, digo, sí, popularmente hablando, de que la musculatura tenía más que ver con algo estético, pero realmente tiene un rol metabólico importantísimo tener buen índice de masa muscular. Por supuesto, también, por ejemplo, para la gente que tiene resistencia a la insulina o diabetes, derechamente es muy importante. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál es ese rol metabólico tan importante que tiene la musculatura en una persona? O sea, finalmente el músculo en realidad hay que verlo como un órgano de salud. Hay muchos estudios que hablan respecto de esa función y que finalmente el músculo al contraerse tiene la capacidad de comunicarse con otros órganos. Y efectivamente, por ejemplo, cuando yo hago ejercicio o el tener una mayor masa muscular me puede ayudar a personas con diabetes a reducir la cantidad de glucosa que yo pueda tener en el caso, obviamente, de regular la insulina. Está relacionada también con otros aspectos tal vez más cognitivos, está relacionada con salud mental, está relacionado con, obviamente, el bienestar en general. Si lo llevo la fuerza, por ejemplo, un poquito más allá, relacionado con adultos mayores, es efectivamente fundamental poder tener fuerza y que tal vez se traduce también en cierto sentido con la cantidad de músculos que yo pueda tener para mantener la autonomía en un adulto mayor. O sea, el que el adulto mayor se pueda levantar de la cama, que pueda poner la mesa, etcétera, dentro de lo que necesitamos es fuerza Ujú. y que me va a ayudar a la vez al equilibrio, etcétera. Entonces, efectivamente, el trabajo de fuerza en términos de salud no tiene que estar enfocado en que se me marquen los abdominales, sino que en poder mantener las actividades de mi vida diaria principalmente y ojalá, obviamente, poder avanzar. Sí. Eh, si yo hoy día puedo levantar 10 kilos, sería ideal tal vez mañana poder levantar 12, Ujú. pero no necesariamente para que se me marque más el bíceps, sino que para poder mantener la funcionalidad en el día a día, sobre todo pensando en las personas mayores. Sí. Quisiera volver al IMC, que lo mencionaste al comienzo, el índice de masa Ujú. corporal, que es un índice que es considerado cada vez más desactualizado u obsoleto, porque por sí solo no dice mucho de la salud de la persona, pero todavía hay muchos médicos que utilizan este índice para dar juicios de salud sobre una persona. Entonces, ¿cómo se puede trabajar aquello para, en el fondo, desmitificar eso de que si tengo un IMC alto, quiere decir que estoy mal, por ejemplo? Y ya hablábamos, de hecho, de que incluso hay personas que tienen un alto porcentaje de masa muscular y les marca un IMC alto, pero eso no quiere decir que Claro. tengan sobrepeso. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en eso, se puede decir, socialmente, dentro del área de la salud también? Bueno, lo primero, el índice de masa corporal lo que marca es solamente una relación entre la talla, la altura de la persona y el peso, la cantidad de kilos que tenga. Y efectivamente eso no refleja la composición corporal, que lo que interesa finalmente es conocer lo que decía antes, cuánto músculo, cuánta grasa, cuánto hueso, etcétera, puede haber en mi cuerpo. En ese sentido, de hecho, el año 2025 se actualizó respecto a las definiciones de obesidad. Antiguamente se definía la obesidad solamente en base a ese IMC, el índice que te marcaba sobre 30, por ejemplo. Y el año pasado se definió este IMC, puede seguir estando como un parámetro, pero debe relacionarse con algo más. Por ejemplo, el índice de cintura-cadera o el índice de cintura-altura, que eso me da más bien un parámetro respecto de si es que tengo acumulación de grasa abdominal, por ejemplo, que es una de las que más preocupan. Pero efectivamente, el IMC yo creo que siempre se va a seguir tomando, porque sí puede ser un parámetro, pero debe ser considerado como un indicador más. No es un indicador para nada absoluto, no nos da tanta información y siempre hay que complementarlo con otras cosas. ¿Por qué se va a seguir usando? Porque probablemente es uno de los más fáciles que tenemos para tomar. Si hablamos de composición corporal, tenemos otras herramientas que son rápidas, pero pueden ser más costosas, etcétera, versus una pesa normal y la talla que en la adultez suele mantenerse más o menos regular. Eh,
Y es por eso que entonces aparecen estos otros índices como el cintura cadera o cintura altura, que también son fáciles de tomar, pero que nos van a entregar un poquito más de información. Ujú. Dentro de lo posible, evidentemente sería muchísimo mejor siempre poder evaluar y tener el número exacto de cuánto porcentaje de grasa tengo, cuánto porcentaje de músculo tengo, etcétera. Y ahí tenemos otras herramientas como bioimpedancia, por ejemplo, o el análisis de los pliegues, pero esas son mediciones que son un poco más complejas, que necesitan un poco más de especialización y que a veces también son más costosas. Sí. Catalina, para ir cerrando, quisiera llevarte al tema, bueno, este boom del ejercicio que hay en Chile, pero que muchas veces no viene acompañado de las precauciones necesarias para evitar lesiones o problemas a futuro mayores. Voy a hablar, por ejemplo, de este boom de los runners, por ejemplo, de las maratones, que muchas personas están cada vez más participando en ese tipo de deporte, pero muchas veces, claro, eso no va acompañado con los cuidados necesarios para evitar a futuro quizás problemas en la rodilla, en los tendones. Entonces, tú desde tu área, ¿qué recomendaciones haces para las personas que quieran entrar en este tipo de actividades deportivas, pero no al final producirse mayores daños a largo plazo en su cuerpo? Claro. O sea, lo primero siempre es poder asesorarse de un profesional del deporte, un licenciado idealmente en ciencias de la actividad física y el deporte, y que tenga realmente conocimiento al respecto. Sobre todo si están pensando en una actividad que es muy exigente, por ejemplo, una maratón, o que también ahora está muy de moda el Irox, que son actividades que son muy intensas, que son demandantes y que por supuesto necesitamos poder ir paso a paso para poder llegar a eso. Eh, y que todas las actividades que yo pueda realizar sean progresivas. Pasa mucho que uno dice, ya voy a empezar, no sé, con correr y el primer día voy a salir a correr 5 kilómetros y después voy a saltar y voy a correr 20 kilómetros. Ujú. Estoy exagerando, evidentemente, pero esos saltos son los que finalmente, y esa sobrecarga es la que finalmente puede terminar lesionando. Y uno le echa la culpa un poco como al deporte, pero en realidad tiene que ver es que no ha habido una progresión y hay que ir paso a paso, lentamente, para poder construir finalmente en mi cuerpo lo que yo necesito. No solamente es la musculatura la que se tiene que adaptar, sino que también lo que decías tú, es el tendón, es el ligamento el que se debe adaptar a esa carga y eso toma tiempo, no Sí. es tan rápido. Sí. Hablábamos con Catalina Muñoz, quien es académica de la carrera de entrenador deportivo de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos y darnos también este extenso resumen de cómo cuidarse y estar mejor. Muchas gracias. Que estés muy bien, cuídate. Igualmente. Y a ustedes los dejo invitados a seguir en la sintonía de CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Entrevistas CNN. Hasta la próxima.